Hola amados, ¿cómo están? Muy pero muy buenas noches para todos. Qué bueno, otra jornada, un nuevo tiempo, un nuevo día, una nueva oportunidad para encontrarnos en función de la palabra, para poder juntos continuar con esta construcción. Así que muy contento. Venimos utilizando un término que lo utilizamos de una manera pedagógica. Algunos me han preguntado, ¿dónde está en la Biblia la inmunidad? Bueno, la realidad es que está en toda la Biblia, pero no está específicamente la palabra inmunidad. Sin embargo, entendemos como inmunidad el lugar en el cual Dios nos posicionó para que podamos vivir una vida libre de la corrupción de este sistema. Y esa inmunidad Dios le dice, o Dios la nombra o la llama salvación. Es el punto en el cual cada uno de nosotros tiene la posibilidad de vivir conforme al sistema de Dios. Es un sistema inmune a todo gobierno corrupto de la tierra. Es un sistema que nos inmuniza de ser gobernados por las presiones, las pasiones y todo lo que este siglo presente quiere utilizar para esclavizarnos, ¿sí? El primer lugar donde va a apuntar el siglo presente, y cuando digo siglo presente es todo un sistema de pensamientos, todo un sistema de creencias. El primer lugar donde va a apuntar para lograr esclavizarnos es a la mente, es a nuestros pensamientos, es a nuestros parámetros y patrones mentales, que es algo de lo que vamos a estar charlando hoy y que vamos a estar continuando en el Zoom de mañana y que vamos a terminar de profundizar el día domingo. Y seguramente vamos a seguir hasta que el Señor nos cambie el tema. Pero el punto central es que podamos entender que en ese lugar de inmunidad somos inmunes a todo sistema opresor esclavizante. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Salvación durante mucho tiempo se ha utilizado con el fin de decirle a la gente que no se iba a ir al infierno. Y eso ha banalizado la salvación, la ha dejado en un lugar muy chiquito, en un lugar que solo sirve para una cosa. Y la realidad es que la salvación es todo un sistema funcionando, es el ecosistema que Dios previó para que el hombre esté en él. O sea, que el hombre fue posicionado en ese sistema. Nosotros no tenemos vida eterna después de irnos de este mundo. Quien está en este sistema de salvación ya goza de la vida eterna. Ahora, que la viva o no es un problema de cada uno, pero quien está en este sistema goza de todo lo que es vida eterna, de todos los beneficios, de las riquezas inescrutables de esta vida eterna, porque la vida eterna es Cristo y la salvación es la habitación en la cual nosotros moramos en Cristo, ¿sí? Supongamos que Cristo es una gran vivienda, por decirlo de alguna manera, por algo es el edificio, ¿sí? Y la habitación que se nos asignó a nosotros se llama salvación. Por eso en ese lugar somos inmunes. Ahora, no quiere decir que no tengamos situaciones que resolver, que no haya problemas que resolver. Lo que sí quiere decir que ahí ningún problema va a estar por encima de nosotros para agobiarnos, para deprimirnos, para abolir la posibilidad de que nosotros podamos funcionar en todas las cosas que el Padre determinó que funcionemos. Ahora, ¿por qué le decimos el punto cero? Que tampoco lo busquen en sus Biblias. Pero sí podemos hablar del punto inicial. Cuando días pasados hablábamos, cuando el Señor dice, nadie que no aborrezca, y decíamos que aborrecer era, o es, mejor dicho, el término, nadie que ama más, ¿sí? A otra cosa, a otras personas que a mí, dice el Señor, o también lo dijo de otra manera, nadie que no niegue a otras cosas o que no se niegue a otras cosas, a otras personas, más que a mí, perdón, que más,
que al no negarlos los ponga por encima mío, ninguno puede ser mi discípulo, ninguno que haga eso puede ser alguien que realmente pueda vivir una vida en mí. Eso es lo que estaba diciendo el Señor. O sea que poner el amor a Dios por sobre todas las cosas es el punto central. No significa que yo tengo que andar echando a mi esposa o las mujeres a los esposos de la casa, pelearse con los hijos o tirar a la basura el televisor, sino que lo que significa es que el amor por todas las personas y cosas no puede ser mayor que nuestro amor al Señor. Ese es el punto central, el punto cero. Es lo mismo que el Señor cuando le dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. Hoy no vamos a desarrollar esto, ya lo hemos desarrollado y tampoco es el tema central, pero es lo mismo, es apartarse. ¿Qué es negarse o negarse a sí mismo o negar otras cosas u otras personas en función de no negar al Señor? No es nada más y nada menos que no adaptarse a los patrones de pensamiento que a nosotros nos gobiernan, sino que llegar al punto cero, al punto en el cual lo único importante es lo que Dios dice. Ahora, ¿qué pasa? El amor a otras cosas, el amor superior a otras cosas, las creencias de la casa paterna, las creencias del lugar donde nacimos, todas esas cosas, las creencias familiares, todas esas cosas lo que hacen es no permitirnos escuchar con claridad la voz de Dios. Y si la escuchamos, la comparamos con esas cosas. Hoy una persona me decía, yo quiero hablar con vos porque quiero encontrar otro punto de vista diferente para esta situación. Entonces, yo lo que decía es, el único punto que yo tengo o que puedo llegar a expresar es desde la perspectiva de Dios, pero no es para esta situación, sino para toda una vida. Si vos vas a comparar o yo voy a comparar un punto de vista, además del tuyo y además del que te pudo haber dado otra persona, no tiene ningún sentido que nosotros hablemos de algo, porque nosotros, antes de ver puntos de vista, lo que tenemos que ver es qué piensa Dios sobre determinada situación. Pero yo no puedo ver qué piensa Dios hasta que no renuncio a todo lo que puedo llegar a pensar yo. Entonces, antes de pensar lo que piensa Dios, Dios dice, no te voy a dar una opinión sobre lo que estás viviendo, no te voy a dar un punto de vista, sino que te voy a decir mi palabra. Y quizás mi palabra no tiene absolutamente nada que ver con la pregunta que vengas a hacerme. Simplemente te voy a decir, mi palabra funciona, vivila y no vas a necesitar buscar puntos de vista. Cosas que quizás tengan una reputación de sabiduría, pero nada van a ser en función de que vos puedas obedecerme a mí. O sea, nosotros no estamos, la vida en Cristo no es para ver quién tiene un punto de vista mejor, sino para ver la perspectiva de Dios sobre cómo debo vivir la vida. Esto es lo mismo cuando el apóstol Pablo en Efesios decía, despojaos del viejo hombre. ¿Por qué? Porque está viciado de deseos engañosos. ¿Qué es lo que engaña los deseos? Las maneras de pensar de mis antepasados, de mi tierra, de las crianzas que he tenido. Y es lo mismo que ahora lo vamos a leer, que decía también el apóstol Pablo en la carta a los romanos, no se adapten a este siglo. ¿Cuál es este siglo? De Adán para acá es este siglo. Entonces, no se adapten a una corriente de pensamiento que es del mundo. Y no es como cuando recién empezábamos, que a muchos de nosotros nos decían, cuidado con el mundo. Y como si el mundo fuera una cosa que está por ahí y nosotros metidos adentro de una cajita de cristal. Amados, el Señor dijo, no son del mundo, pero tienen que estar en el mundo. O sea, nosotros nos apartamos. ¿De qué nos apartamos al apartarnos del mundo? De un sistema de creencias y pensamientos. No nos apartamos de la gente, no nos apartamos de las personas, todo lo contrario. Fuimos diseñados por Dios para que si vivimos en el sistema de inmunidad, llevemos influencia, la influencia de ese sistema a todo lugar donde nosotros nos movamos. El mundo
conocerá a Dios por causa de que nosotros portamos a Cristo y lo llevamos a donde vayamos. Pero para eso no me tengo que adaptar al sistema de creencias. Yo tengo que partir desde el punto cero, que es el punto de salvación, que es el punto donde no hay corrupción y es el punto donde toda creencia se tiene que morir. Por eso el que no se niega a sí mismo es el que no muere a todo un sistema de creencias, a toda una manera de pensar que viene desde su casa, que viene desde su parentela. Amados, Dios, dice la Escritura, cuando Dios llama a Abraham, dice, Dios le había dicho a Abraham. Si ustedes lo buscan, lo van a encontrar, porque lo dice así. Y Dios le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Y yo a mí siempre me hizo ruido, Dios le había dicho. O sea que Dios ya le había hablado a Abraham. Y dicen los historiadores que lo que hizo Abraham la primera vez que Dios le habló, cuando lo saca de Ur de los Caldeos, es irse, pero irse con su padre, irse con toda la familia, e irse, obviamente, después ustedes lo conocen al viejo Lot, ¿sí? El tío Lot. Se lo llevó también. Abraham se va de ahí, de Ur de los Caldeos, que era la tierra paterna, y se va a la tierra de Harán, pero nunca terminó de salir de donde Dios lo mandó a salir. Hasta que se muere el padre, Abraham perdió muchísimos años de vida y ahí determina salir. Y si ustedes me preguntan, ¿dónde está en la Biblia? Fíjense cuando apedrean a Esteban, en Hechos capítulo 7, y van a ver que cuando Esteban relata lo que pasa con Abraham, dice que Abraham se había ido de Ur y se fue a la tierra de Aram. O sea que nunca se terminó de ir de donde se tenía que ir. En el tiempo entre Ur y Harán, Dios no le habló a Abraham. Pero como Abraham estaba elegido y estaba escogido y era quien tenía que ser, Dios volvió. Ahora, el plan eterno no se atrasó, lo que sí se atrasó fue la producción en la vida de Abraham. Abraham quizás hubiera sido padre antes si no se hubiera atrasado los años que estuvo entre Ur y Harán. ¿Sí? Esto no es historia y es historia a la vez. Si yo lo oigo, es historia. Si yo lo escucho, pasa a ser un entendimiento de todo el tiempo que puedo llegar a perder por no obedecer exactamente lo que Dios me pide. ¿Cuál es el punto cero que Dios le pedía a Abraham? Salí de todo lugar de creencias que yo no te di. ¿Y cómo hago eso? Determinando hacerlo. No hay otra manera. Es determinando hacerlo. Dios nunca va a competir con sistemas de creencias. Dios tiene una manera de pensar y lo que nosotros trabajamos a través de su palabra es que su memoria, su mente, sea una realidad en todos nosotros. Ahora, el Señor, cuando habla del punto cero, es el punto cero donde arranca el sistema de inmunidad. Y este sistema de inmunidad, que es la salvación, como hablábamos, no solo es una habitación, sino que es Cristo en nosotros, Cristo produciéndose en nuestra alma. Nosotros trabajamos constantemente en la salvación de nuestra alma, pero no la salvación en términos de irse al infierno, sino que trabajamos en términos de que el alma cada día sea menos corrupta por causa de la vida del Hijo que va tomando lugar en esa alma. El alma no debería condicionar nuestra manera de actuar, porque se supone que cuando nosotros somos renovados en el entendimiento, automáticamente hacemos un giro, eso es la conversión, un cambio de vertiente, y el alma que estaba diseñada para exportar Cristo, y que por causa de la vida que decidimos llevar nosotros, apartados de Dios, y de todo el sistema de creencias que decidimos dejarnos puesto, el alma empezó a trabajar en función de importar todo lo de afuera y darle de comer a todo un sistema corrupto que estaba instalado en nosotros. Bueno, lo que hace la salvación del alma es empezar a trabajar. Esto yo lo he hablado, ustedes lo han escuchado, pero es necesario reiterarlo para poder entrar con exactitud en el tema de hoy. ¿Por qué, amados? Porque salvación es un lugar donde Dios nos dejó, donde Dios nos puso. Esto es como cuando le dijo
a Adán, ¿dónde estás tú? Porque yo te dejé acá y ahora no te veo, capo. ¿Dónde te fuiste? Claro, Adán dejó el lugar exacto donde Dios lo había ubicado. ¿Qué es el sistema de salvación? Es un lugar que está disponible. Es el lugar en el cual Dios nos posicionó desde la óptica de Dios. Es el lugar que está disponible. Ahora, que esté disponible no significa que yo esté viviendo en él. Que algo esté disponible no significa que yo lo tenga. Y que yo tenga algo tampoco significa que funcione. O sea, que esté disponible no significa que yo lo tenga. Yo puedo tener disponible la cámara que tengo acá adelante, pero no la tengo en la mano, no la agarré, no la tomé. Entonces yo me puedo enojar que ¿cómo puede ser que no tengo una cámara? Y sin embargo me puedo pasar la vida enojándome por no tener una cámara cuando la cámara estaba disponible, ¿sí? Es algo que está disponible, pero que yo no la tome, que yo no me decida a tenerla, no quiere decir que no me la hayan dejado disponible. Ahora, que yo la tenga, yo agarro la cámara, no quiere decir que porque la agarre esté funcionando. Si yo puedo agarrar la cámara y me puedo quejar, primero me puedo quejar porque no la tengo, pero una vez que la tengo me puedo empezar a quejar y decir, ¿qué pasa? Que esta cámara no funciona. Y una voz del más allá me dirá, prendela. O sea, es una realidad. Para que funcione la tengo que prender. Ahora, yo la puedo hacer funcionar, pero que funcione no significa que funcione correctamente. O sea, lo primero que tengo que entender es que esté disponible no quiere decir que la tenga. Estamos derribando patrones de pensamiento. El Señor me dio la salvación. Sí, pero que yo la tenga o me permitió estar en un sistema de salvación. Vamos a hablar correctamente. Pero que el sistema esté disponible no quiere decir que yo lo tenga o que yo esté viviendo en él. Ahora, si estoy viviendo en él y si lo tengo, no quiere decir que esté funcionando porque yo esté ahí. Pero si estoy ahí, lo tengo y lo puse a funcionar, tampoco quiere decir que esté funcionando correctamente. Yo la cámara la puedo prender. Ahora, si no la uso para filmar, tampoco va a estar. Y si la uso para filmar, pero tengo que tener la capacidad de saber hacerla funcionar. Y Dios nos dio la capacidad de poder funcionar en el sistema de la salvación y hacer que esa salvación se produzca en nosotros y desde nosotros. Dios nos dio la posibilidad. La cámara puedo hacerla funcionar correctamente. ¿Cómo? Leyendo al pie de la letra las instrucciones y no dando que porque la aprendí soy un camarógrafo profesional. Yo tengo que trabajar en el entendimiento de la cámara para poder lograr. ¿Saben cuánto hace que estamos trabajando con Guido en que las cámaras funcionen de la mejor manera? Más de un año, amados. Y le buscamos la vuelta al programa y le buscamos la vuelta para que salga cada día más fiel la imagen. Lo que no le pueden encontrar la vuelta es que esta cara salga linda. Eso es un problema que nos hemos dado cuenta que no era la cámara. Primero pensamos, pero hasta que apareció el espejo y me di cuenta que no era la cámara el problema. Ahora, amados, que nosotros hayamos buscado la manera de que funcione y todavía seguimos tratando de que sea perfeccionada, no quiere decir ni que seamos un desastre porque no la hacemos funcionar bien, pero si la hemos hecho funcionar no quiere decir que seamos unos eruditos que ya le podemos dar cátedra a cualquiera sobre el funcionamiento de una cámara. Estamos en el proceso de aprendizaje de cómo funciona. Amados, estamos en el proceso de aprendizaje de cómo funciona la salvación. Durante siglos esto fue velado, no por Dios, sino por una iglesia que se dedicó a mirar, y cuando digo iglesia no digo la iglesia celestial, sino digo la iglesia intermitente, la iglesia de acá abajo, que se dedicó a ser superficial en estos temas. Entonces tenés las personas, bueno, pero decime qué es la salvación. Yo quiero saber qué es la salvación. Bueno, pero tiene todo un trabajo. Es como que vos me digas qué es la cámara, yo te diga cómo se prenda y a partir de ahí, como decíamos recién, vos te vas a hacer camarógrafo de Spielberg. ¿Sabés lo que va a hacer Spielberg? Te va a decir cuántos años de experiencia tenés en el funcionamiento de esto. No, la aprendí, yo ya soy camarógrafo. No, campeón, te va a decir Steven. Vas a tener que aprender
aprender, vas a tener que ir a una universidad para aprender a usar una cámara. Y acá no se trata de conocimiento teológico, se trata de entendimiento de Cristo. Y no necesito entender a Cristo para entender una cámara. Creo que todos me están entendiendo la analogía que estoy utilizando. Una cosa, amados, ¿por qué les digo esto? Porque una cosa es la realidad de Dios y otra cosa es la realidad en la que vivimos nosotros. Que esté disponible no quiere decir que lo tenga. Que lo tenga no quiere decir que funcione. Que funcione no quiere decir que funcione correctamente. Desde la óptica de Dios, funciona correctamente. Esa es la realidad de Dios. Ahora, que para mí funcione correctamente, es otra cosa. Y es un tema que tenemos que trabajar, un tema en el cual tenemos que tratar. ¿Sí? Yo recién decía a la cámara, amado, quiero decirle que tenemos 2 cámaras. Y estamos tratando de hacer que funcionen las 2 cámaras. Y entre las 2 cámaras y los que tengo acá, en cualquier momento me quedo visco, porque ya no sé para dónde mirar. Se los quería decir por las dudas. Entonces, una cosa es la realidad de Dios y otra cosa es la realidad en la que vivimos nosotros. Nosotros tenemos que entender, es fundamental entender que necesitamos vivir y operar en el mismo sistema. Yo no puedo vivir en el sistema de salvación y operar en el sistema del mundo, porque me termino frustrando. La vida en Cristo no me va a funcionar. No es que, hermano, no esté con un pie acá y un pie afuera. No, no se trata de eso. Se trata de que si yo tengo un pie en cada lado, amado, cuando se abra el piso, no sé cómo voy a hacer. Yo necesito tomar una definición para ver a qué lado determino servir. ¿Sí? Si voy a servir al sistema mundial, no hay quejas. Yo tengo la salvación, pero no funciona. Ahora, si yo voy a servir, y Dios está apretando las clavijas en este tiempo respecto a esto, porque si voy a servir al sistema operativo de Dios para dar a conocer a su Hijo, la salvación va a funcionar a pleno en y desde mi interior. Pero también voy a estar viviendo en todo un sistema inmune a toda, como decíamos al principio, presión, a toda opresión. Entonces es fundamental entender que yo puedo estar acá y operar allá. El tema que en algún momento me voy a tener que decidir porque si no la esquizofrenia me va a matar. Ahora, todo, absolutamente todo, el sistema operativo antidios del mundo va a operar en función de que yo no opere en el sistema de salvación. Va a haber un montón de fábulas y elementos distractivos para que yo no pueda operar en el sistema de salvación. ¿Cuál es el objetivo de que no opere en el sistema de salvación? Retrasar el mayor tiempo posible la expresión de Cristo. Que yo no pueda ser la expresión del propósito eterno de Dios en esta tierra, que es dar a conocer a su Hijo. Entonces, estar en el sistema operativo equivocado va a hacer que yo, o funcionar en el sistema operativo equivocado, va a hacer que yo siga cada día más lento. A eso nos referimos cuando hablamos de corrupción. Algo que empieza a estar corrompido, empieza a funcionar lento, empieza a funcionar con retraso. Algo de esto vamos a estar hablando mañana. Empieza a funcionar lento, empieza a funcionar retrasado. El otro día yo me pasaba con mi computadora personal. Ahí está. Decía que me pasaba con mi computadora personal, que no sé si les pasa o les pasó alguna vez a ustedes, y es que empezó a andar lento. Entonces yo me levantaba a la mañana, la prendía y me iba a hacer un montón de cosas y cuando volvía recién estaba arrancando Windows. ¿Sí? No sé si a alguno le pasó, pero es horrible cuando te pasa eso. Y más cuando estás apurado.
Querés hacer andar un programa y anda lentísimo. Querés hacer funcionar, querés apagarla y estás 2 horas para apagarla. Claro, porque está corrompida. Quizás no por virus, pero sí por páginas que uno pudo haber visitado o programas que uno pudo haber descargado y empieza a lentejarse. Entonces la computadora no funciona a la altura de lo que fue diseñada para funcionar y en lugar de solucionar problemas termina generándolos. Porque empieza al retrasar, genera un problema. Si hay alguien que necesita la computadora para hacer algo rápido, esa persona termina sin poderla usar de la manera operativa que necesita usarla. Eso pasa cuando nosotros dejamos que la corrupción empiece a funcionar en nosotros. Cuando estamos en un sistema operativo corrupto, funcionando, regidos por las creencias que desde siglos nos fueron inculcadas, porque vos decís, pero yo nací hace 30 años, ¿cómo desde siglos? Claro, porque esto es milenario. Esto, como decíamos hace unas semanas, este sistema fue la partera, la que te estuvo esperando. Fue el médico obstetra el que te estuvo hablando en el vientre, ¿sí? Este sistema te estaba esperando. Fue el sistema que estaba ahí cuando fuiste concebido, ¿sí? Entonces, esto fue esta operatividad que empezó a hacer desde el momento de la concepción, ya empezó a operar para que yo sea un atraso. Para que sea un atraso la expresión de Cristo en mí y para que yo sea un atraso en la expresión de Cristo en la tierra. Entonces, yo cuando todo va a conspirar para que no llegue al sistema de inmunidad. Algunos llegamos al sistema de inmunidad. La última abrazada la pegamos y llegamos. Ahora, ¿cuál es el tema? Todo conspiró, todo lo formado por el mundo, por este sistema mundial, conspiró para que no llegue. Ahora, una vez que llegué, el objetivo ya no es que no llegue porque ya llegué. El objetivo pasa a ser que yo siga siendo un retraso y que yo siga retrasándome. Yo me tengo que... ¿Saben cuál es el avivamiento? Que me tengo que avivar. Me tengo que avivar, me tengo que dar cuenta que no va a venir avivamiento si yo no me avivo. Y no es avivar el fuego, es avivarme. No lo rebusquen tanto, ¿sí? ¿De qué griego? Del griego avivate. ¿Sí? Ponete, del argentino, ponete las pilas. Deja de funcionar como te gusta y empezá a funcionar de acuerdo al diseño de Dios. Porque cuando dejo de funcionar como me gusta es que estoy renunciando a todo mi sistema de creencias. Ahora, si sigo funcionando como me gusta, es que todo ese sistema de creencias está retrasando la expresión de Cristo en la tierra. Entonces, los que se puedan mirar en sus casas y los que se puedan mirar que están acá, mírense con cara de bronca, y si vos seguís atrasando la expresión de Cristo en la tierra, y te la vas a ver conmigo. Decíselo así. Pero bien, con amor y con onda, como se los estoy diciendo yo. La expresión de Cristo en la tierra tiene que tener un fluir. Nadie, acá tengo un plomero por acá, nadie, tengo dos, que saben de plomería. Nadie que pone un caño se le ocurriría, salvo que quiera generar un daño, poner una piedra dentro del caño. Porque saben qué pasa, se tapa el caño, ¿no? Y no hay que ser un erudito tampoco en la materia, ¿sí? Si yo le pongo una piedra a un caño y abro la canilla, se va a tapar el caño. Es algo normal. Entonces, amados, pero ¿qué saben también aquellos que trabajan con cañerías y demás? Que el caño, aunque no sea consciente a veces, se corroe porque el sarro lo puede llegar a generar que el agua no fluya como tiene que fluir. No sé si lo estoy explicando bien, pero creo que es por ahí, ¿no? Se empieza a disminuir y uno abre la canilla y dice, no hay presión de agua. No, la presión está. El problema es que el caño está sucio. El caño tiene adentro mucho sarro. ¿Y qué hay que hacer? Limpiarlo. Entonces, ¿qué es lo que el Señor propone? Dejen que pase el agua. Nada más que yo no voy a limpiar. Los que tienen que limpiar son ustedes, partiendo desde un sistema de inmunidad, haciendo producir la inmunidad.
¿Para qué? Para que no siga siendo retrasado el fluir de Cristo. Ahora, nosotros para operar en este sistema de salvación, porque ya me los veo del otro lado. Bueno, ¿pero cómo se hace? Porque esta es la pregunta del simple. El simple no le gusta el fundamento. El simple va, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? El simple quiere en 30 segundos resolver 2000 años. Y no se puede. Todo tiene un tiempo. Y esa palabra yo la tengo marcada. La única vez que Dios me habló con voz audible, lo que me dijo fue, todo tiene su tiempo. ¿Viste cuando uno espera que Dios venga y te diga, hijo, te daré por herencia a las naciones? Y yo ahí como loco, todo tiene su tiempo. Te puedo decir hasta el timbre de voz. No me lo olvido más. Todo tiene un tiempo. Y nosotros eso se lo hemos puesto a la fábula, ¿sí? ¿Y cuáles son las fábulas? Y la fábula es cuando quiero que pase algo y no pasa, bueno, pero me voy a quedar con que todo tiene su tiempo. Capaz que no tiene su tiempo, capaz que Dios no quiere que pase. Y no va a pasar en la vida. Y yo voy a seguir diciendo todo tiene su tiempo. Y Dios dice, la verdad que yo no dije nada. Yo sigo mirando a la otra cámara, es esta, ¿no, Guido? Sí, es esta. Si me ven que toda la reunión estuve mirando para otro lado porque quería ver esta cámara, tenía que ver esta. Me tengo que acostumbrar. La gente del otro lado dice, este loco, ¿de dónde está mirando? No se nota. Bien. Entonces, todo tiene su tiempo. Ya vamos a tener la cámara alineada las dos en el mismo, ¿cómo se llama? El trípode, en el mismo trípode. Amados, el Señor dice, todo tiene un tiempo, pero esto no es solamente para que yo me quede tranquilo, que no se retrasa la promesa. No, todo tiene un tiempo. Hay un momento para activar. Hay un momento para que las cosas pasen. Hay un momento que tiene que pasar lo que tiene que pasar en el momento que tiene que pasar. Por eso dice, todo tiene su tiempo y arranca tiempo de derribar, tiempo de construir, tiempo de arrancar y tiempo de sembrar. O sea, hay un tiempo exacto para cada cosa. Eso es, todo tiene su tiempo. No sean superficiales a la hora de la palabra, porque todo tiene un tiempo, todo demanda un tiempo para la expresión correcta de la palabra. Entonces, nosotros tenemos que entender que el sistema de salvación funciona cuando yo tomo 3 decisiones fundamentales. Una vez que entendí que me tuve que ir de un sistema y meter la cabeza en otro, funciona, porque esto no es, funciona de una vez y para siempre, ¿sí? Desde lo de Dios funciona de una vez y para siempre, pero algo sabemos que no funcionan las cosas de una vez y para siempre. Las cosas hay que hacerlas funcionar y perfeccionar constantemente. Si yo compro una computadora, no alcanza con que una vez prenda el botón. La computadora tengo que volverla a prender mañana. La computadora tengo que tener una actualización constante, tiene que tener una limpieza, tiene que tener un service cada tanto. O sea, esto no se trata de que funcione de una vez y para siempre. Desde Dios, desde el fabricante, funciona de una vez y para siempre, pero desde nosotros hay que hacerlo funcionar cotidianamente, progresivamente. Todos los días tenemos que trabajar en que funcione. ¿Y cómo se trabaja esto? Número 1, escuchando. Escuchando, pero no oyendo. Y ahora lo vamos a especificar. Lo primero es escuchar. Por eso el Señor, de cierto os digo, lo decía 2 veces, cosa de que lo escuchen. Oísteis que fue dicho, pero yo digo. O sea, lo primero, escuchar. Escuchar. Lo segundo, entender. Y lo tercero, gestionar. Escuchar, entender, 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 gestionar. Te lo vas a acordar. Y si no te lo acordás, te vas a acordar de mi pasito de recién y vas a ver. ¿Sabés qué? Si no te lo acordás, yo me aparezco a la noche así. Escuchar, entender. Vas a ver y lo vas a escuchar. Y si no lo pones en funcionamiento, te quiero decir que me aparezco así. Vos corrés la ducha, la cortina y me aparezco yo, haciendo. Escuchar, entender, funcionar. Escuchar, entender. Voy a aparecer por ahí. Gestionar, no funcionar. ¿Escuchar qué es? Escuchar es prestar atención a lo que se oye.
Escuchar es prestar atención a lo que se oye. Oír, ¿qué es oír? Es la acción de percibir un sonido. Vos podés estar cara a cara con alguien que te está hablando, pero solamente podés estar percibiendo sonido. ¿Nunca vieron Los Simpson? Homero escuchando a Marge y Homero ahí con Marge y en la cabeza de Homero. Y Marge hablando. Cualquier semejanza con la realidad es pura, no es pura coincidencia. Amados, muchas veces nos encontramos con personas que vos le decís, ¿me escuchaste? Sí. ¿Y cómo te das cuenta que no te escuchó ni una coma de lo que dijiste? Porque sigue hablando de lo que quería hablar y no escuchó nada de lo que le dijiste. Cuando vos tenés un diálogo con alguien y cuando se trata de la predicación de la palabra, ves que hay preguntas que ya se respondieron en la predicación, pero te las hacen igual, es por una sencilla razón. Se oyó el sonido, pero no se escuchó lo que se predicaba. Hay reacciones, hay actitudes, hay maneras de vivir, hay problemas en los que nos metemos que no tendríamos que estar ahí si hubiéramos escuchado en lugar de oído. La persona que oye pero no escucha es la persona que está pensando, en el mejor de los casos, qué te va a responder antes de que vos termines de hablarle. Y en el peor de los casos, le importa tanto lo que le estás diciendo que su cabeza no está con vos, aunque esté su mirada, esté su cuerpo y esté todo su pensamiento, más que su pensamiento, todo su personalidad ahí. Amados, escuchar la palabra es fundamental. Cuando hablo de escuchar, hablo de escuchar la palabra. Oír es oír el sonido. Oír eso. ¿Por qué no me funciona? Porque en lugar de escuchar, oíste. Cuando en el Nuevo Testamento, prácticamente escuchar se usa en casi todo el Antiguo Testamento, o en el Primer Testamento, pero en el Segundo Testamento la palabra es oír, pero está mal traducida. La traducción exacta es escuchar, porque escuchar es prestar atención. En el libro de Oseas, capítulo 6, versículo 6, el Señor dice, porque más me deleito en la lealtad que en el sacrificio, y más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. ¿Saben quién puede conocer de verdad a Dios? El que escucha. El que oye no puede conocer a Dios. Y cuando digo Dios, estoy hablando de todo el sistema de Dios, todo el sistema operativo de Dios, todo el sistema de inmunidad de Dios. ¿Sí? Dios es la salvación a través de Cristo. Entonces, amados, Dios no se deleita tanto en todas las cosas que nosotros hacemos, sino en todo lo que escuchamos. Porque Dios está pendiente de lo que escuchamos, porque es lo que Él tiene ganas de decir, no lo que yo tengo ganas de hacer. Dios no habla nunca de que hagamos, Él habla de que escuchemos. Porque si escuchamos a Dios, vamos a hacer, aunque nuestro sistema de creencia nos diga que no hagamos. ¿Cómo haces para ir contra todo a pesar de que sería más fácil abandonar? Claro, eso lo puede hacer alguien que escucha. Solo quien escucha puede estar pendiente de la voz del Espíritu. Y cuando el Espíritu habla, es el agua que está pasando. Si yo tengo el canal fluido, esa agua va a hacer que yo esté y haga lo que tengo que hacer cuando lo tengo que hacer y dónde lo tengo que hacer. O sea que lo primero que tengo que entender es escuchar. El Señor, a través del profeta Samuel, le llama la atención al rey Saúl en 1 Samuel 15, 22. 1 Samuel 15, 22. ¿Saben qué es algo saludable para escuchar? Volver a poner este audio o esta predicación una y otra vez hasta que yo pueda
actuar en consecuencia. Eso es escuchar es ser profundo. Por eso es lo que el Señor le dice a través de Samuel a Saúl. Le dice, ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en obediencia a la voz del Señor? ¿Y cómo viene la obediencia a la voz del Señor? Biblia explica Biblia, como dice el amado apóstol Juan Balistreri. He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención, o sea, el escuchar, más que la grosura de los carneros. No me traigas, Caín, la ofrenda que a vos se te ocurre. Tendrías que haber escuchado, como escuchó Abel, la ofrenda que yo necesitaba. No estamos hablando de dinero, aunque si querés incluirlo. Estamos hablando de qué le ofrezco a Dios. Porque a Dios solo le podemos ofrecer lo que Él nos pidió que le ofrezcamos. Todo lo demás es sacrificio que no le sirve a nadie. Hay personas que a veces las escucho y dicen, con todo lo que yo serví, con todo lo que yo ofrendé, con todo lo que hice para el Señor. Y viene Dios y dice, y yo no te lo pedí. Porque necesito que hagas lo que necesito que hagas. Por eso prestar atención es mejor que cualquier vaquita hermosa. Por eso acá dice la grosura de los carneros. Me podés traer el animalito más gordo para ofrecerme, el más rico. Pero yo capaz que quería ese día el más flaquito. Eclesiastés 5.1, Salomón, cuando escribió Proverbios, un gran escuchador, pero cuando escribió Eclesiastés es porque se había transformado en un oidor, y eso lo llevó a estar en una situación de casi depresión. Y Eclesiastés 5.1 dice, guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios, y acércate a escuchar en lugar de ofrecer el sacrificio de los necios, porque estos no saben que hacen mal. O sea, ¿cuál es el sacrificio de los necios? El que acabamos de decir, el sacrificio del que oyó. Dios sabe que yo le quiero dar lo mejor. Y Dios dice, la verdad que yo no sé nada, lo único que yo sé es lo que tengo ganas de oír. Lo único que yo sé es lo que tengo ganas de que vos hagas. Nuestras oraciones tienen que ser en función de lo que Dios quiera oír, no en función de lo que tengo ganas de decirle. Y ahí nuestras oraciones van a ser tremendamente efectivas. Nuestra manera de manejarnos con Dios va a ser efectiva cuando seamos personas que escuchen por sobreoír. Y para los que me están criticando en este momento, quiero decirles que los estoy escuchando. Para los que en este momento están diciendo, pero está hablando todo del Antiguo Testamento. Bueno, vamos al Nuevo. Dice Hebreos 3:15. Entre tanto que se dice, si oyeres, acuérdense, en el Nuevo Testamento oyeres es escuchares. Hoy su voz no endurezcan vuestro corazón como en la provocación. O sea, se trata de escuchar con exactitud. ¿Para qué sirve escuchar? Amados, yo quiero decirte algo. Antes de decirte para qué sirve escuchar. Escuchar es una actitud. No es, va a escuchar al Señor, va a escuchar al Señor, callate, va a escuchar al Señor. No, escuchar es toda una actitud, es todo una preparación. Escuchar a Dios, escuchar a cualquiera que me va a hablar, es toda una preparación, es toda una actitud. Pero escuchar a Dios es toda una renuncia a un sistema de no escucharme a mí. Cuando yo renuncio a todo un sistema de escucharme a mí para escuchar a Dios, es que estoy justo en el punto cero. Estoy en el punto cero del sistema de inmunidad de Dios. Estoy listo para escuchar lo que Dios me va a decir para que yo pueda madurar y ser más efectivo en lo que Él necesite que sea en la tierra. Y como consecuencia de eso, de todo lugar donde esté tirado, me voy a levantar. ¿Para qué sirve escuchar?
Obviamente, decíamos recién, para entender y entender para gestionar, ¿sí? Yo no entiendo la palabra, claro, porque no la escuchás, la oís. Y esto también tiene que ver con leer, ¿sí? A la hora de leer, yo me siento a leer oyendo o me siento a leer escuchando. Porque si me siento a leer escuchando, yo voy a leer Cristo en toda la Escritura. Y una vez que escuché, entendí. Cuando entiendo, gestiono. ¿Para qué sirve esto? Porque esto es escuchar, entender, gestionar. ¿Para qué escucho, entiendo y gestiono? Para que todos los días, ya lo hago una vez cuando entro al sistema de inmunidad, pero después todos los días trabajo en que sean derribados todos los patrones mentales que me quieren esclavizar. ¿Para qué me quieren esclavizar? Acuérdense, una cosa es lo que Dios ya hizo, pero otra cosa es lo que yo vivo de lo que Dios hizo. Una cosa es la realidad de Dios, otra cosa es la realidad mía. Una cosa es la verdad de Dios, otra cosa es la verdad mía. Y la iglesia se ha pasado declarando verdades de Dios, pero nunca se ha puesto a mirar si está viviendo esa verdad de Dios. Y cuando digo iglesia, estoy hablando de la iglesia de acá. La iglesia de allá vive la realidad de Dios constantemente. Pero la iglesia de acá, ¿por qué las congregaciones tienen tantos problemas? ¿Por qué hay tanto retraso a veces en la manifestación de lo eterno? Por una sencilla razón, porque las personas no se toman el tiempo de escuchar, entender y gestionar. Escuchar, entender y gestionar. No se derriban los patrones mentales, no se saca el sarro del caño. Esos patrones mentales son milenarios y son generacionales. Son patrones antidios. Es el anticristo, amado. Son los patrones anticristo. Cuidado, el anticristo es el Papa. El anticristo era Obama. No, después que era el Papa negro. Después era el presidente de Estados Unidos que era negro. O sea, siempre le buscamos al anticristo nombre, Roma, el anticristo Gallardo, no sé, hay anticristo por todos lados, ¿sí? Que la agarró, la agarró. Amados, el anticristo es todo un sistema de pensamiento humano. Eso es el anticristo, es todo un sistema antidios. Son patrones de pensamiento utilizados para atrasar el propósito eterno. Y aún esos patrones están dentro de las congregaciones y los patrones esos deben ser derribados por causa de la palabra. No es que yo predico y se caen los patrones. Yo predico, la palabra de Dios es predicada, la palabra de Dios es hablada, la palabra de Dios es expresada, pero esos patrones tienen que ser derribados por causa de escuchar la palabra de Dios en primer término. Al escucharla entiendo y cuando la entiendo la gestiono. Ahí se empiezan a derribar esos patrones y estoy listo para que donde me mueva Cristo sea manifestado y todo lo que ha propuesto el Señor a través de su manifestación sea parte de mi vida. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 12, mega archi pluscuam perfectamente conocido este versículo, este texto que voy a leer, pero le vamos a dar la connotación real, ¿sí? De que cuando Pablo está hablando, le está hablando al siglo presente, le estaba hablando a los romanos, pero nosotros podemos utilizar esto para lo que estamos viviendo como generación en este tiempo. Pablo les dice, no se conformen a este siglo, sino transfórmense. No dice, el Padre los va a transformar. Dice, no se conformen, sino transfórmense por medio de la renovación del entendimiento. ¿Cómo se renueva el entendimiento? Escuchando y entendiendo y gestionando. Para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amados, los patrones mentales de pensamiento son los que no nos permiten escuchar. Y si no escucho, no entiendo. Y si no entiendo, no gestiono. Y hoy estamos haciendo un stop. Porque yo tengo que ponerme a mirar en mi vida. Y toda mi familia y mi entorno tiene que empezar a ver, para.
¿Qué escuchamos? ¿Qué entendimos? ¿Y qué estamos gestionando? Pero no que estamos gestionando para que nos vaya bien, que estamos gestionando para que el propósito eterno de Dios no se frene en la tierra. ¿Qué estamos gestionando nosotros como familia? Yo tengo que hacer un stop. Tengo que hacer la gran profeta Alejandro Fantino. Pará. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Los patrones mentales, según la psicología, no soy psicólogo, pero me tomé el trabajo de informarme. Los patrones mentales, según la psicología, están compuestos de pensamientos, creencias, valores, sensaciones y emociones. Por eso cuando vos escuchás una canción, decís, esta la bailaba. Y ahí la dejamos. Pasás por un lugar, olés un perfume, esto me recuerda a... ¿Sí? Porque todos tenemos creencias, todos tenemos valor. A veces, en base a estas cosas, soñamos. Tenemos sueños. Porque mirá lo que dice. Son el conjunto de pensamientos que consciente o inconscientemente tenemos en nuestro subconsciente. Creo que estaba acá, ¿no? Sí, acá, creo que dicen que está por acá. Y que modifican o modelan la manera en la que enfrentamos la vida. O sea, los patrones mentales modifican o modelan la forma en la cual nosotros enfrentamos la vida. Por eso el señor que era antes de Freud, el señor que era antes de Lacan, el señor que era antes de la psicología, el señor dijo, Abraham, con estos patrones mentales que tenés no llegamos ni a la esquina. Para ir a Canaán y que yo te hable de Isaac, de lo que va a pasar en Canaán, de lo que va a pasar con toda tu descendencia, para que yo te pueda hablar claramente, yo te tengo que sacar de acá y te tengo que poner acá. Pero no lo voy a hacer. El que se tiene que ir de acá y marchar conmigo para allá, sos vos. Vos tenés que salir de todo un sistema de creencias. ¿Y cómo hago? Porque a mí la vida me hizo mal. Amado, el Señor dice haciendo. El Señor dice escuchando. El Señor dice entendiendo. Y el Señor dice gestionando. El Señor no dice y yo te sacaré del yugo de esclavitud. No, salís vos. Salís vos. ¿Cómo? Determinando. Yo escuché la palabra. Y porque la escuché la entendí. Y porque la entendí la gestiono. A mí me importa un rábano lo que diga este siglo, lo que diga este mundo, lo que diga el chismoso que tengo al lado sentado en la congregación, que bueno, ahora ya no tenemos muchos al lado porque tenemos que separarnos. Nadie mirando al de al lado del que está acá. Amado, yo tengo que salir de todo parámetro mental donde me metí. Si yo hoy no estoy operando a favor del propósito eterno de Dios, tengo que darme cuenta que los patrones mentales me comieron la cancha y yo tengo que salir urgente de ahí porque mi vida está retrocediendo, está involucionando, está siendo gobernada por la corrupción de este siglo. Pero la buena noticia es que desde el lugar de inmunidad, cuando decido estar desde el punto cero, esa corrupción no solo es nada a la inmunidad de Dios, sino que esa corrupción, además de retroceder, empieza a ser pura y exclusivamente absorbida por la vida de Cristo. Y esa vida es la que empieza a fluir en mi familia, en mis finanzas, en mi salud, en todo el sistema por donde yo me muevo. Los patrones mentales solo pueden ser derribados. No con fuerza. El Señor dijo, no es con ejército, no es con fuerza, es con mi espíritu. Pero el espíritu tiene una espada, y la espada del espíritu es la palabra. Y la palabra es la que se escucha, la que se entiende y la que se gestiona. ¿Cuánta palabra tengo incorporada? Es proporcional a cuánta palabra termino teniendo gestionada. Yo sé la palabra. A veces no voy a dar ningún epíteto. Yo conozco la palabra. Y vos le ves la vida y no conoce ni la P de la palabra. Porque no fue escuchada, no fue entendida,
y no fue gestionada, solo fue oída. Y el Señor se le aparece a Job y Job le termina diciendo, de oídas te conocía. ¿Saben lo que era Job? No, un pobre tipo que Dios le tiró un montón de cosas encima. Job era un orgulloso que solo oía y se vanagloriaba tanto de lo que oía que terminó humillado para empezar a escuchar. Cuando dijo mis ojos te ven, es mis ojos ahora escuchan. Y no me traten de loco, eran los dos ojos espirituales. Saben que en el espíritu no tenemos ojos, no tenemos oídos, no tenemos rodillas, el espíritu es el espíritu, ¿sí? En el espíritu no somos ni varón ni mujer, en el espíritu somos el espíritu, ¿sí? Entonces, así que no estuvo mal lo que dije. Dijo, ahora, y lo voy a volver a decir, mis ojos te escuchan. Amados, muchas personas dicen, pero yo estoy paralizado, no sé por dónde arrancar. Amado, es imposible. Si escuchaste la palabra, si entendiste la palabra, que no comiences. Es imposible. Pues ¿sabes qué es más imposible? Lograr o pretender lograr algo que nunca empezó. Esto es como decir, vamos a ganar el partido, vamos a ganar el partido, vamos a ganar el partido, vamos a salir campeones. ¿Y cuándo empieza? Están como ahora los jugadores, ¿vieron? Que están como locos. Imagínense un jugador de fútbol, años corriendo, años entrenando y ahora en la casa, por Zoom. El preparador físico le dice para dónde moverse y cómo moverse. Lo que tienen parque, qué lindo, pero los que viven en un departamento, te quiero ver, mascarita. ¿Sabés cómo deben estar esos muchachos? Claro, quieren jugar, pero son leones enjaulados porque no pueden jugar el partido. Entonces, ¿cuándo empieza alguien a salir campeón? Cuando empezó a jugar. ¿Y por dónde arranco? Arranca por la palabra. Pero no la entiendo. Escúchala hasta que la entiendas. ¿Y pero qué me la voy a pasar? ¿La vida escuchando la palabra? Sí. Porque es la única manera, si no la entendés, de que la entiendas. Yo le digo a Valentina a veces, ¿no entendés algo? Bueno, ahora está en casa, ¿no? Pero cuando tiene clases presenciales, ¿no entendés algo? No, papá, ¿me lo explicás? No, preguntale a la maestra. Para algo le pagan. No, pobre, no le digo. Preguntale a la maestra, ¿qué le enseño? Que no se quede con la duda. Pero yo le pregunté y no le entendí, volvele a preguntar. Pero me va a decir, mañana vos vas, así le digo yo a mi hija, mañana vos vas y le volvés a preguntar. La obligación de la maestra es enseñarte. Tenés que saber. Y si no sabés, preguntá hasta cuándo, hasta que sepas. ¿Qué pasa? La arrogancia de este siglo hace que nosotros demos por sabido lo que oímos. Entonces no nos ponemos a escuchar para entender. No, pero si ya el pastor lo predicó 20 veces y yo no voy a quedar como un cabeza de termo. No, amado. Perdón la expresión. Conozco predicadores que dicen cosas peores de las que voy a decir, pero cabeza de termo es que el que se queda con lo que oyó y no pregunta para escuchar. No sé cómo es la cabeza del termo, pero así se dice en Argentina. Del griego cabezus de termus. Y si estás en otro país, en otra región, investiga más. Hay que escuchar, entender para gestionar, porque no se puede lograr algo que no empieza. Y hay algo que tengo con esta generación, que la amo con todo mi corazón, por eso trato de servirla. Sí, ya sé, tengo que amar al Señor con mi corazón, ya lo sé, pero ustedes me entendieron. Por eso me pongo al servicio de esta generación. Por eso me pongo a que esta generación, buscarle las 1000 maneras de que puedan escuchar y entender. Pero hay algo, diría el Señor, hay algo que tengo contra ti. Que se nos va el tiempo hablando. Amado, el Evangelio está más conversado que partido de truco. Tiene que haber un momento que dejemos de conversar y nos pongamos a implementar. Yo veo gente que se la pasa hablando.
Y lo que tendría que hacer lo que tendría que son todos los tribuneros, todos los que están agarrados así del alambrado. Tenés que correr, Sí, pero vos no te rompés el lomo todo el día. Los futbolistas se la llevan de arriba y todas esas cosas que se dicen a veces de los equipos de fútbol y de los pastores y de los líderes de las congregaciones. Amado, hay que trabajar. El evangelio es trabajar. Trabajar y trabajar. Eso es gestionar. ¿Qué es gestionar? Trabajar. No entiendo gestionar. Trabajar. Eso es gestionar. Es trabajar en función del objetivo que Dios tiene. Y es que su Hijo sea conocido en la tierra. Si no estás haciendo todo lo posible para que eso pase, tu vida hoy no vale la pena. Pero si empezás a hacer todo lo posible para que eso pase, aunque trabajes en el entendimiento, vos vas a ver cómo tu vida empieza a ser ante tus propios ojos valiosa. Y no es un ojo arrogante, lo vas a ver de la manera que lo ve Dios. Una vida valiosa es aquella que le reditúa un buen negocio para Dios. ¿Y cuál es un buen negocio para Dios? Alguien que está trabajando en que su Hijo sea conocido en la tierra. A ese Dios le da todo lo que necesita. Trabajar, operar, producir. Quiero decirte algo, una mala noticia y una buena, depende cómo la tomes. La vida ya empezó. Quiero decirte que si tenés más de 1 hora de vida, la vida ya empezó. Más de 1 minuto de vida, la vida ya empezó. Te concibieron y la vida ya empezó. Tu familia ya está en la tierra. Ya te casaste, ya tenés hijos, algunos. Ya tomaste decisiones, ya las tomaste. Algunas buenas, otras malas, unas te equivocaste, otras te fue bien. Pero ya es tiempo de dejar de jugar a la lotería y empezar a trabajar en función de lo que el Padre necesita. Amados, los que son papás, la vida de nuestros hijos ya empezó. Y a los que no son papás quiero decirles que ya está planificado el hijo que van a tener. La vida ya empezó. ¿Y cómo la vivo? Gestionando lo que el Padre necesita que se gestione. Y bueno, pero hay tantas verdades, elegí una y encaminate en función de esa. La verdad es la verdad. ¿Cómo sé si es la verdad o es mentira? La verdad es la que a mí me lleva a conocer a Cristo y a darlo a conocer. Esa es la verdad. Después, ¿cómo la predicamos? Cada loco con su tema y cada uno con su librito. Pero la verdad es lo que nos lleva a conocer a Cristo y a darlo a conocer. No conozco la verdad si yo no estoy trabajando en función de que Cristo sea conocido en la tierra. Puedo tener una oída de la verdad, pero no conocimiento de la verdad. Verdad es todo aquel que trabaja en función. Y no es que me tengo que conocer solamente la Biblia de memoria. Es con todo lo que tengo, darlo a conocer a Él. Ahora, con los patrones de conducta de siempre, voy a vivir en ciclos constantemente. No voy a poder dar a conocer al Hijo con los patrones que tengo metidos en la cabeza. Una cosa que tendrías que decir hoy, ahí sentado, dice que los arqueólogos cuando encuentran algo, cuando encuentran una tumba o hacen un descubrimiento arqueológico, gritan ¡Eureka! Eso gritan, ¿sí? Porque es la manera de que todos digan, paren, no excavemos más, ahora vamos a trabajar en lo que encontramos. ¿Sí? Si identificaste algo, primero grita ¡Eureka! Y después grita ¡basta! Porque hasta que vos no digas basta, el sistema opresor no va a decir basta. Y Dios tampoco va a decir basta. Dios dice basta cuando yo digo basta. Lo que permito en la tierra será permitido en el cielo. Y lo que no permita en la tierra no será permitido en el cielo. Eso tiene que ser una constante, es una actitud. Basta. Hasta acá llegamos. Yo no sé ustedes, pero a mí me encanta la predicación, así que voy a seguir un rato más. Aparte es temprano, 8:30. ¿Se quieren ir alguno?
No se quieren, por los que acá dicen que no se quieren ir, se la tienen que aguantar todos los que están del otro lado. Después les doy nombre por nombre de los que están acá. Amado, tiene que haber un momento que yo grite, ¡basta de ciclos! ¡Basta de esta vida que tengo, que no me gusta para nada y que sigo orando para que Dios me la cambie! Amado, Dios no va a cambiar nada. Dios no cambia. Dios es inmutable. Dios está en el lugar de la salvación. Y desde ahí, el que habita ahí, el que vive ahí y el que opera ahí, empieza a vivir en un proceso de transformación. ¿Qué proceso de transformación? No es me quedo tranquilo, empezó el proceso. No, escucho, entiendo y gestiono. Eso es un proceso de transformación. Soy transformado a medida. Por eso Pablo no dice Dios los va a transformar, Dios los va a cambiar. Él dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense. Él dice, transfórmense por medio de la renovación. O sea, transfórmense. No es que te va a hacer un transformer acá. ¿Sí? Dice, transfórmense. ¿Y en qué me transformo? No, tampoco sos sapo y vas a ser príncipe. Amado, el que nació sapo... Algunos nacieron para príncipe y ahí los tenéis. Otros nacieron para sapito. Acá estamos. ¿Qué va a hacer? Nos tocó otra realidad. Pero es lo que hay. Pero es transformar el interior. Y ahí la gente va a decir, lo que importa es lo de adentro. ¿Cómo es por afuera? Es simpático, van a decir todos. Es lindo, es simpático. Algunos alguna vez te dijeron, y es linda la chica, es simpatiquísima. Claro, no querés decir la verdad. Vamos siendo transformados por dentro, de gloria en gloria, ¿sí? Pero a medida que gestionamos, a medida que gestionamos. La vida comenzó, basta, lo pongo yo. Si estarías acá, te haría repetir, y si quieren los de acá, que son pocos, tengan paz, si hay algún organismo del Estado mirando, tengan paz, estamos con los protocolos, son todos trabajadores del lugar. Si estarían acá, y si estás en tu casa y a los que están acá, les voy a pedir que repitan, nada va a pasar, tengo que tomar decisiones. Con ese convencimiento, seguimos dando vuelta en círculo. Amado, nada va a pasar. Yo tengo que tomar decisiones y toda decisión es a partir de un... Ahí sí es basta. Semana pasada aprendimos hasta y viene Cristo. Pero el sistema hay que decirle basta. A la operatividad hay que decirle basta. Hay que decir basta. Amado, amada, la cama no es tu lugar, la bancarrota no es tu lugar, la soledad no es tu lugar, la depresión no es tu lugar. Ponele un basta. El Señor no le decía, bueno, ahora te levanto y te pongo en pie. No, ponete de pie. Pedro con Juan vieron al paralítico y le dijeron, no tengo plata, no tengo oro. El otro dijo, qué rata que son. No, no dijo eso. No tengo plata, no tengo oro, lo que tengo te doy. Ahí va la vida del Espíritu, ponete sobre tus pies. No lo levantaron ellos, se paró solo. Amado, tiene que haber un basta y tiene que haber una determinación, ¿sí? Por eso, cuando yo escucho la palabra, salgo de la parálisis. No, Dios me saca de la parálisis. Eso es fábula. Dios, sácame de este lugar. No, Dios dice, salí y el poder de mi gracia es el respaldo para que vos te puedas sostener parado en esto que decidiste salir. Es salí de tu tierra. Salí de tu parentela y salí de la casa de tu padre. Y hasta que no salgas no te voy a buscar. Y aunque vos te tengas que pasar 75 años como Abraham esperando, no tengo ningún problema porque yo no tengo reloj, dice Dios. Y si esta generación no lo hace, lo hará la que viene. Pero amado, qué lindo ser parte de la generación que produce o que por lo menos pone un pie en el agua para que se abra el mar y esta transformación empiece a ser una realidad. No en el mundo, no, en mi casa. Y que arranquemos por esta casa. Sigamos por casa y continuemos. Y así hasta el fin. Que mis hijos no vean más o mi hija no vea más un cíclico.
que vea una persona determinada, que aunque tenga los chichones, esté abollada por todos lados, pero sigue adelante, porque esto no termina cuando yo digo que termine. Imagínense un partido de fútbol que termina cuando los jugadores quieren. Eso es amateur, cuando vamos a jugar a veces, cuando nos podíamos ir a jugar con los muchachos. Che, nos cansamos, vamos, no, terminemos acá. ¿Cómo terminamos? Y el que hace el gol gana, oh, listo, empatamos, vamos, no. Eso es amateur. Pero el partido de Dios, la carrera en Cristo, termina cuando el árbitro dice terminó. No es cuando a mí me gusta. No es cuando estoy cansado, no es cuando hablaron mal de mí. ¿Sabés, amado, soporta más un futbolista que un evangélico? ¿Sabés las cosas que le gritan a un futbolista? Hasta el técnico le grita. Acá tengo uno que fue casi profesional. Las cosas que... Los compañeros mismos te gritan cosas. ¿Y vos qué hacés? Nada, porque sabés que hay un objetivo mayor que vos mismo. Y te quedás hasta que termine el partido. Y el que se va de la cancha, ese termina fracasado, ese termina frustrado. El que no se banca la presión termina frustrado, porque años después va a decir, yo podría haber sido esto y no lo fui, porque no me banqué la presión de ser lo que había sido diseñado para ser. Eso es esta generación. Fuimos diseñados por Dios para ser específicamente la manifestación de Cristo en la tierra. Amado, el partido termina cuando termina. Te ofendieron, solucionalo. Te falta dinero, solucionalo. ¿Qué te pasa? ¿Qué tenés vida? Tenés tiempo para solucionar, pero solucioná. Levántate y anda, dijo el Señor. Y esto no es una palabra banal que yo te estoy dando para hacerte sentir bien. No, es levántate. No es te levanto y vas a andar y te empujo. No. Así hacían caminar algunos paralíticos en alguna campaña que yo he visto. Lo levantaban y lo empujaban. Y el tipo, no va a caminar el hombre. Claro. El camino me rompo los dientes, decía. Y después vos lo veías que se iba de la campaña, se iba peor de lo que entró. Yo lo vi. Amado, es levántate, pero con toda la potencia de la gracia. Y caminá, porque es el tiempo. Todo tiene un tiempo. Y este es tiempo de Cristo. Y por amor a ustedes voy a terminar acá. Tengo más, tengo para seguir. Pero lo vamos a dejar. Capaz que sigo mañana en el Zoom. En el Zoom por ahí no grito como estoy gritando ahora, ¿sí? En el Zoom va más tranquilo porque lo voy a hacer desde casa. Y los vecinos no tienen por qué soportarme. Pero quiero decirte que esta noche es fundamental. Es fundamental. Yo sé que el Padre lo planificó. Yo sé que todas las noches son planificadas cuando se es predicada su palabra de verdad. Pero hay un momento y un momento. Ayer escuchaba al apóstol Juan que él decía que hubo un tiempo para el verde, para la luz verde, pero llegó el tiempo de la luz roja. Y la luz roja es, si pasás esta luz, viene el tren y te lleva puesto. Están las barreras bajas, está la luz roja y el tren está viniendo. Es momento de entender la luz que se está viviendo. Y esto es una determinación. Yo oro para que puedas escuchar, para que puedas entender y para que puedas gestionar, para que la vida del cuerpo sea una realidad en vos, que no sea algo para que vos te nutras, sino que sea algo para que le aportes del Cristo que vos estás, y como consecuencia de eso vas a ser nutrido. Familia amada, es un momento crucial de la historia. ¿Saben qué? Nosotros somos la generación que venció al COVID. No somos la generación de la cuarentena, somos la generación que venció al COVID. Y en los libros se va a escribir eso. Yo no sé en los libros de los historiadores de este sistema, pero sí sé en los libros del cielo. Se va a escribir, estos son los de los hechos que vencieron al COVID. Se posicionaron por encima. Se posicionaron y a pesar de que era un mundo plagado de incertidumbre, de temores, de dolores de parto, ellos se posicionaron
y estuvieron no por encima mirando con arrogancia, sirvieron a su generación y la sacaron de la parálisis en la que estaba. Ellos decidieron pararse, ponerse de pie y tomar la decisión de que no iba a haber un virus que les enseñe a vivir, no iba a haber un virus que les enseñe una nueva normalidad. Ellos iban a vivir siempre y para siempre en la normalidad de Cristo. Amados, es el tiempo, es el tiempo. Señor, que podamos verlo. Que sean alumbrados los ojos del entendimiento, que haya una disposición, Padre, a escuchar, una disposición a entender, una disposición a gestionar, no conforme a lo que nos gusta, sino conforme a lo que has determinado, porque sabemos que eso nos va a dar pasión, sabemos que eso, amado, hay gente que perdió la pasión. Yo me encuentro con personas y que dicen, no, yo perdí la pasión. No, ¿sabes por qué se perdió la pasión? Porque fuiste un oidor. Pero la buena noticia es que Dios te dice, no importa lo que fuiste, importa lo que pasa a partir de mi palabra. A nadie conocemos según la carne. Y si a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. Es desde Cristo, es desde Cristo. Quien está en Cristo, en el lugar de inmunidad, en el punto cero de inmunidad, es nueva criatura. Ya hay una memoria operativa que queda en el pasado y opera la mente de Cristo en ellos. Ya no son los patrones de pensamiento los que te van a gobernar. Es la vida del Hijo la que se va a manifestar constantemente. Y lo vas a empezar a ver hoy. El que decida levantarse, el que decida pararse, el que decida decir basta, empieza a vivir en esa vida. No importa cuánto nos lleve, lo importante es que trabajemos en función de eso. Es el tiempo. Gracias, amados, por estar ahí. Quiero invitarlos a ser participantes con su generosidad. Los que están acá pueden hacerlo acá, pero los que están ahí pueden comunicarse al número telefónico que está acá abajo, que para quien esté escuchando un audio es el 154-976439. Podés ser parte, sumate a la expresión de la palabra. Te voy a decir algo que va a sonar comercial, pero no lo es. Es tremendamente espiritual, por eso escúchalo, no lo oigas, escúchalo. Te convocamos a ser un financista de la palabra, alguien que con su generosidad financie la palabra. Ya ahí no pensé en el 10%, no, yo di mi 10%, la verdad, lo importante es escuchar, no el sacrificio, no la grosura de los carneros, lo importante es escuchar. Y cuando yo escucho entiendo, soy parte de la financiación de la palabra. Me convocaron para hacer la expresión de Cristo en la tierra y parte de esa convocatoria es a financiar. Estas predicaciones, esta palabra no es para personas avaras, no es para personas que primero piensan en ellas mismas. Es más, apaga ahora, ¿qué va a servir? Es para las personas que entendieron que la mentira funciona porque tiene financistas. Y la verdad necesita que sea entendido que tenemos los recursos que tenemos la actividad financiera que tenemos para poder financiar aquello para lo cual Dios nos puso en esta tierra. Si ese no es el objetivo, vamos a hacer dinero, seguramente, porque tenemos la capacidad como humanos de hacerlo, pero no vamos a poder ser parte de aquello que el Padre determinó que seamos. Pero aquellos que lo entiendan, no necesitan que se les diga más palabras a la hora de hablar de generosidad. No necesitan que se les explique. No están cuestionando cómo se pide ni cómo se pide. Directamente van y lo hacen porque entienden cuál es la clave de su estadía en este tiempo. Gracias, amados, por estar ahí. Les recuerdo, mañana 18:25 vamos a estar mandando el link para empezar 18:30 el Zoom. El que se pase de 18:30 no va a ser admitido, lamentablemente, pero hasta las 18:30 van a poder ser admitidos todos aquellos que quieran participar de esta comunicación. Gracias por estar ahí, los amamos entrañablemente, los convocamos a no claudicar, a ser parte, a tomar una posición, a tomar una postura y que sea visible, que nos gustaría que sea visible. Por eso envíanos tus comentarios sobre la palabra a ese mismo número de teléfono y me voy a copiar del apóstol Juan y te voy a pedir, si querés, mandanos la foto de cómo estuviste
con la familia, siendo participante de esta palabra. Gracias por estar ahí, los amamos, paz.